Muy buenas a todos y bienvenidos a German Cars. Como ya sabréis, la gran mayoría de coches utiliza un motor de combustión interna para moverse. Uno de los problemas de este motor es que para arrancarse necesita 100 revoluciones si es de gasolina y 250 si es de diésel. Así que los fabricantes, para poder arrancarlo, incorporan en los coches un pequeño motor eléctrico auxiliar para que les proporcione el giro. Hoy en German Cars os vamos a enseñar cómo es y cómo funciona un motor de arranque. Para hacer más entendible este vídeo nos vamos a acompañar todo el rato de unos esquemas que os he preparado y de un motor de arranque que tenemos aquí, pero con la particularidad de que está seccionado. Todo motor de arranque consta de tres partes fundamentales: el relé de arranque, el propio motor eléctrico y la parte de la horquilla y el piñón. Os empezaremos explicando la parte del relé. Aquí tenemos un relé de arranque en la realidad, pero para que sea más fácil explicarlo, lo vamos a empezar a ver sobre esquema. Aquí tenemos seleccionada la parte del relé. Como podéis observar, tenemos dos pines, el 50 y el 30. El 50 viene de llave de contacto y el 30 es el cable de gran sección que viene directo de la batería. A continuación tenemos la bobina de mantenimiento y la bobina de empuje. Estas dos bobinas os explicaremos más adelante para qué sirven y sobre todo cómo funcionan. También tenemos el contacto, que será el encargado de cerrar el circuito de alimentación del motor. Y para terminar, un vástago que se deslizará dentro de las bobinas. Volviendo a la maqueta, aquí podéis observar cómo tenemos los dos pines, el 50 y el 30, proveniente de llave de contacto y de batería. También vemos claramente el contacto con los dos pines por la parte interior. Cuando el relé esté activado, este se va a desplazar y los va a conectar uno con el otro. También vemos las bobinas. Aunque en el esquema se ven dos bobinas independientes, a la hora de la verdad son independientes pero están enrolladas a la vez las dos. Aquí observamos la única parte que ahora se ve del vástago, ya que el vástago pasa por dentro de las bobinas. Ahora a continuación nos vamos a centrar en la parte de la horquilla y el piñón y todos sus complementos. Volvemos al esquema. De la parte de la horquilla y el piñón destacamos la propia horquilla, el punto basculante de la misma, unas estrías de tornillo que luego os explicaremos su función, una rueda libre y el piñón. Se pueden apreciar perfectamente la horquilla, el punto basculante, pero nos cuesta más ver las estrías de tornillo, ya que quedan ocultas. En reposo, claro. Luego la rueda libre y el piñón, que si nos fijamos tienen un dentado delta en la punta. Más adelante os explicaremos por qué. Ahora vamos a ver la parte más importante de un motor de arranque, como es el propio motor eléctrico. El motor eléctrico no tiene nada de especial respecto a otros que se pueden utilizar para otros fines. Primero vemos una bobina inductora, que aquí hago un pequeño paréntesis que más adelante del vídeo vamos a retomar. Algunos no tienen bobina inductora, sino que utilizan unos imanes permanentes. Luego vemos un inducido, las bobinas del inducido, un colector de delgas, las dos escobillas y, como es de esperar, todo va montado sobre el propio eje. La salida de este pin, como veis el cable, conecta al motor eléctrico. Aquí observamos las dos bobinas inductoras. En el esquema solo salía una, pero en la realidad puede haber más de una, como es en este caso dos. También se aprecia el inducido. Como podéis observar en el esquema, si os recordáis solo había una bobina, pero en la realidad hay un complejo conexionado de diferentes bobinas entre ellas. Por eso tenemos un colector de delgas con muchas delgas. Si solo hubiera una bobina, solo habría dos delgas, pero aquí ya podéis observar que hay muchísimas más. Y para terminar, apreciamos una escobilla aquí y otra escobilla aquí, que hacen contacto con las delgas. Ya hemos visto todas las partes que consta un motor de arranque. Ahora nos vamos a centrar a comprender su funcionamiento. El funcionamiento lo vamos a dividir en dos fases. Lo vais a entender perfectamente ahora cuando os explicamos cómo funciona eléctricamente el relé. Volvemos a estar en el esquema. Como podéis observar, tenemos la bobina de mantenimiento que ya hemos comentado antes y la bobina de empuje o accionamiento. Cuando giramos la llave de contacto hasta el final entramos en la primera de las dos fases, y es que alimentamos con 12 voltios las dos bobinas, la de mantenimiento y la de empuje. Siempre hay 12 voltios en el pin 30. Que proviene de la batería, pero el contacto no toca este pin, así que es inútil. La bobina de mantenimiento tiene su propia masa en la carcasa, así que siempre que en el pin 50 haya 12 voltios,
va a funcionar. En cambio, la bobina de accionamiento o empuje coge la masa a través del motor eléctrico. En esta primera fase funcionan las dos bobinas, generando un campo magnético lo suficientemente fuerte como para arrastrar y empezar a mover el vástago por dentro del relé. Antes que el contacto toque los dos pines, cerrando así el circuito eléctrico proveniente de la batería, suceden dos cosas que son muy interesantes. La primera, como es lógico, es que la horquilla quiere mover el piñón para que pueda engranar así con el volante de inercia del motor, con el dentado que tiene. Aparte del dentado delta, también le ayuda a las estrías de tornillo que habíamos comentado anteriormente. Pero aún hay más. Os habíamos dicho que la bobina de accionamiento cogía la masa a través del motor eléctrico. Así que aunque el sistema ahora solo esté alimentado por los 12 voltios de la llave de contacto, el motor eléctrico ya empieza a tener un leve giro que nos ayudará a facilitar el acople. Estas dos cosas que os acabo de explicar las repasaremos luego con más profundidad cuando explicamos el funcionamiento del brazo y el piñón. Volvamos al funcionamiento del relé. Como habíamos dicho, están las dos bobinas haciendo campo magnético para mover el vástago, pero de momento aún no tocaba el contacto. Llega un momento que el contacto ya toca con los dos pines. A partir de ahora ya entramos en la segunda fase. En la segunda fase el piñón ya está completamente engranado con el volante de inercia. El motor eléctrico ya está siendo alimentado completamente por el pin 30, así tiene la máxima intensidad procedente de la batería, para tener la mayor potencia posible. Pero si nos fijamos, la bobina de empuje o accionamiento ha sido cortocircuitada, y ahora mismo el relé solo está funcionando gracias a la bobina de mantenimiento. Esto sucede porque para mover el vástago y vencer la fuerza del muelle se necesita mucho más campo magnético que no una vez ya se ha movido y solo quieres mantenerlo en su posición. Así que los fabricantes optan por poner dos bobinas, y una en el momento que el motor eléctrico está girando y necesita la máxima intensidad para él, una de las dos se anula, y de aquí que haya dos fases en el funcionamiento de un motor de arranque. Ahora procedemos a explicar cómo hacen eléctricamente para anular la bobina de empuje cuando el contacto ya ha tocado los dos pines. Aquí hay 12 voltios provenientes de la llave de contacto, y aquí 12 voltios que provienen de la batería. Coincidiréis conmigo que estos dos puntos son los mismos que estos dos. Si una bobina la alimentamos por los dos lados por 12 voltios, no circula intensidad por dentro de ella. Si no circula corriente, el campo magnético es igual a cero, así que la bobina queda anulada. Para acabar de complementar la información nos dirigimos a la maqueta para verlo como es en realidad. La primera fase, que es la que funcionan las dos bobinas, sería más o menos hasta aquí, cuando hay un movimiento pero no termina del contacto tocar con los dos pines. Al momento que toca ya se anula una de las bobinas, la bobina de accionamiento se anula y ya estamos en la segunda fase. En esta segunda fase el motor eléctrico ya está siendo alimentado por la corriente que llega del pin 30. Y como que hay 12 voltios aquí y aquí, la bobina de accionamiento ya ha sido cortocircuitada. Ahora que ya estamos aquí con el motor real, os enseñaremos por qué es tan importante que haya un dentado delta, un estriado de tornillo y por qué en la primera fase es muy importante que el motor ya se empieza a mover lentamente a través de la bobina de accionamiento y no esperar a que conecte la segunda fase desde el 30. Es verdaderamente sencillo. Este relé tiene mucha fuerza y ha de embastir este piñón hacia la corona con su dentado. Si no van perfectamente encarados pueden chocar diente con diente y con la fuerza que tiene seguramente se rompería alguno. Para evitarlo, un dentado delta que por si en algún momento van cara a cara que ayude a deslizar y a desplazarse. Pero aparte, más a más, si sujetamos el motor eléctrico, cuando el vástago va hacia adentro y la horquilla lo empuja todo hasta afuera, mirad qué hace el piñón. Ya gira. Aparte del dentado delta, ya gira. Y eso es gracias a la estría de tornillo, que ya le proporciona un giro. Y por si fuera poco, todo esto acompañado ya de un leve giro del motor eléctrico. Así es prácticamente imposible que los dientes del piñón y de la corona choquen. Nunca van a entrar linealmente, sino con un movimiento rotativo del piñón que ayudará a encajar siempre. Y a todo eso os preguntaréis, ¿por qué quiero yo una rueda libre en un motor de arranque? Pues muy fácil, cuando quieres arrancar un motor diésel, por ejemplo, el motor eléctrico gira 250 revoluciones por minuto y engrana. Al momento que el motor diésel enciende, ya se pone mínimo a 800.
Con la relación de transmisión que hay entre la corona y el piñón, el motor eléctrico giraría tan rápido que se rompería y literalmente saldrían volando y se desoldarían las delgas del eje. Para protegerlo, la rueda libre. La rueda libre nos permite que el motor eléctrico haga girar sí o sí el piñón, pero si el piñón quiere girar el motor eléctrico, no puede. Así, cuando el motor térmico enciende, este nunca podrá arrastrar el motor eléctrico. En un motor de arranque puede haber diferentes tipos de conexionado entre la bobina inductora y la bobina del inducido. Depende de cómo se conecten, el comportamiento del motor va a ser diferente y todo depende del tipo de vehículo al que esté destinado. Podría mencionar que hay motores de arranque que ya no utilizan bobinas inductoras, sino que utilizan imantes permanentes que las suplantan. Todo esto ahora lo vamos a averiguar. Clasificaremos los motores eléctricos en 4 grupos: de imantes permanentes, de montaje en serie, montaje en paralelo o montaje mixto. Un motor eléctrico de imantes permanentes, su principal característica es que elimina la bobina inductora por imantes permanentes, como su propio nombre indica. Son muy utilizados en automoción y sus principales características son que tienen poco peso, un bajo par, pero pueden alcanzar muchas revoluciones por minuto, así que están obligados al montaje de una reductora. El motor que sale en el esquema que os he enseñado durante todo el vídeo es de montaje en serie. También es uno de los motores que más se utilizan en automoción, porque tienen un gran par de giro y altas revoluciones. El motor eléctrico de montaje en paralelo son muy poco utilizados en el mundo de la automoción, ya que tienen un consumo muy elevado. Sin embargo, por algunos motores diésel de gran cilindrada podrían ser usados. Para finalizar, los motores mixtos son motores con conexionado en serie, pero con bobinas auxiliares conectadas en paralelo. En automoción no se utilizan porque son motores de alta potencia. Para finalizar el vídeo, comentar que el motor eléctrico que hemos estado usando todo el rato, este de aquí, aunque esté seccionado, es perfectamente funcional. Así que lo vamos a hacer rodar un rato. Con el cable negro simularemos la masa. Como la masa en un coche va por chasis, en la batería la ponemos en el negativo y en el motor en el propio cuerpo. El positivo sí que es el cable que va de la batería al pin 30, que ya debéis saber, con una sección bastante gruesa, ya que es por donde pasa toda la intensidad que ha de mover el motor eléctrico a la máxima potencia. Ahora solo os va a faltar un cable pequeñito para alimentar el pin 50. Yo voy a utilizar este cable, aunque sea doble, funciona como si fuera uno solo al final, ya que los he unido por las dos puntas. Lo pondremos en el pin 50 primero. Una vez hecho esto, solo queda simular la llave de contacto con este cable de aquí, poniéndolo en el borne positivo de la batería. 1, 2 y 3. Como veis, tiene mucha fuerza. Bueno, aquí termina el vídeo explicativo sobre el motor de arranque. Estate atento al canal porque van a venir muchos más vídeos así. Si quieres estar al día de todo tipo de contenido de este estilo, recuerda suscríbete en German Cars, tu canal de automoción. Hasta la próxima.